Entonces, digamos que como solución desde el punto de vista tecnológico, creo que no hay discusión alguna, creo que es uno de los mecanismos importantes que podremos ver muy seguramente en el futuro y yo creo que al final va a ocurrir una convergencia, al igual que en el pasado vimos que hubo convergencia de lo que era fijo y lo móvil en uno solo. Aquí va a ocurrir lo mismo, aquí va a ser una convergencia del fijo, pero del celular y el satelital, de una u otra manera, en algún punto van a entrar a converger. Hola, un saludo para toda nuestra audiencia. Hoy estamos en otro episodio de nuestra serie de video podcast llamada Las Voces Digitales de Latinoamérica o los Latam Digital Voices. El día de hoy nos acompaña, tengo mucha alegría de esta sesión porque nos acompaña una persona muy importante en la región en temas de conectividad, Óscar León, secretario ejecutivo de la CITEL, también colombiano, una persona que conozco hace un tiempo. Óscar, bienvenido a esta serie en la que vamos a charlar principalmente de conectividad rural, las cosas que se han hecho regionalmente, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, tu opinión sobre qué retos tenemos, qué podemos hacer, digamos, para conectar más personas y en últimas lo que buscamos con esta serie de Access Partnership es promover conversaciones más informadas, ayudar a muchos tomadores de decisión, a las empresas, a los emprendedores o a las comunidades que quieren empezar a solucionar este tipo de problemas, a contar con más información. Ese es un objetivo clave que tenemos y esa es la razón detrás de todas estas conversaciones. Ya entrando en materia, Oscar, nosotros, y para ir ambientando esta charla, nosotros hemos estado analizando mucho el tema de la conectividad en Latinoamérica y hemos escuchado muchas veces este tema de que la conectividad y la tecnología reducen la pobreza, mejoran la productividad y hay una cantidad de números y cifras, pero a veces también cuando hacemos doble clic en este tipo de datos, a veces cuesta verlos tangibles, cuesta ver la materialización de esto y casi siempre encontramos una serie de indicadores casi que perpetuos, siempre está la brecha, siempre está esa promesa de que si hacemos estos temas de conectividad vamos a tener un beneficio. Nosotros en Access Partnership encontramos que sí hay unos casos muy concretos y de hecho después de la pandemia quizás se materializó un poco más y es el tema de equilibrar el campo de juego. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que me des tus impresiones y es en temas, por ejemplo, como la inclusión financiera o el comercio electrónico, la tecnología equilibró el campo de juego, porque antes algunos negocios muy pequeños y muy distantes no podían recibir tarjetas de crédito o no podían recibir pagos electrónicos, porque las plataformas, la intermediación, los costos, la interacción con el usuario era muy alta y los limitaba. Debido a la pandemia y esta aceleración, hoy muchísimos negocios y muy pequeños negocios reciben pagos electrónicos, pueden hacer incluso lecturas de tarjetas de crédito con dispositivos muy pequeños y eso equilibró el campo de juego. Permitió que pudieran ofrecer servicios en una capacidad mucho más alta de lo que tenían antes y materialmente tuvo un efecto económico importante. Con este escenario y viendo, digamos, las cosas que están sucediendo en Latinoamérica, te pregunto, ¿qué opinas tú del estado actual de la conectividad en Latinoamérica hoy? ¿Piensas que es bueno, regular, las oportunidades están al frente o cómo lo ves? Bueno, primero que todo, pues un saludo a todos, gracias por esa invitación. También comparto y me agrada que podamos conversar de estos temas de actualidad para tratar de acompañar, de ayudar justamente a algunos colegas, algunos amigos que están con estos retos en sus diferentes países. El ejemplo que colocas respecto a que de alguna manera se tiene el campo un poco más similar, yo no estoy tan seguro, realmente mejoró. Podemos decir que efectivamente la pandemia generó un cambio importante, pero estamos todavía muy lejos de lo que esperaríamos, de lo que quisiéramos tener. Siguen muchos retos, siguen demasiadas oportunidades para solucionar y no puede volver a revisar una cantidad de cifras, como dices, y que se mantienen allí. Y es porque justamente con la pandemia dimos cuenta de la cantidad de poblaciones, de personas que están alejadas de la tecnología y se hizo un esfuerzo y muy seguramente en las ciudades principales está pasando eso, que los pequeños negocios ya tienen acceso a más tecnología, pueden hacer pagos con estos nuevos mecanismos que para ellos eran inaccesibles en el pasado.
pero aún en ciudades más pequeñas e incluso ya en localidades que son un poco más alejadas, no tienen eso, inclusive no tienen ningún tipo de conectividad. Estamos hablando que tienen todavía una brecha importante. Estaba leyendo un estudio justamente de Naciones Unidas la semana pasada, hablaban de cifras del 94% de la población estudiantil que se vio afectada justamente en la pandemia, que no tenía acceso y que hicieron un esfuerzo los países, mejoró considerablemente, pero seguimos en las zonas alejadas, hablando de cerca del 60-70% todavía de población estudiantil que no tienen el acceso o les toca aún seguir trasladándose varios kilómetros para llegar hasta un sitio donde puedan tener educación. Luego estamos todavía muy lejos de la realidad. Parte de lo que yo le digo siempre a los ministros, a los reguladores, a los amigos, es que estamos en unas burbujas. Es muy diferente lo que vivimos en las ciudades a lo que realmente está pasando un poco más allá, más lejos. Y si bien se hacen las visitas por parte de muchos de los que están interesados y se tiene ese objetivo, creo que común para lograr la conectividad con calidad adecuada, la realidad es que siguen habiendo en la práctica, cuando ya está uno hablando con los que instalan, los que operan, siguen habiendo cantidad de trabas, de problemas, de una cantidad de requerimientos o situaciones que hacen que no sea sencillo los procesos de asegurar llegar a todas partes. Luego, ha mejorado, no podemos decir que no, y la pandemia impulsó, realmente cambió, hubo un cambio notable, pero todavía estamos lejos, todavía estamos como Latinoamérica bastante rezagados. Eh, hay multiplicidad de estudios, pero bueno, yo creo que es como la introducción a lo que hablamos de pronto, según lo que vayamos hablando, podemos entrar en más detalle de varias de estas situaciones que se están presentando. Oscar, sí, de hecho es muy interesante esa discusión porque una de las cosas que nosotros hemos visto que puede generar quizás más asimetrías en la conectividad es el hecho de que hay una especie de hiperconcentración de la conectividad en regiones y en zonas donde el ingreso per cápita es muy alto y eso casi que genera un castigo para las regiones donde el ingreso es más bajo y la dispersión geográfica es más alta. En últimas, si uno hiciera un ejercicio estadístico y dice, no, el promedio es un promedio bueno, pero cuando uno va al territorio o al terreno dice, realmente esa es la capital donde está la gente que puede pagar y que va a pagar por el acceso a Internet y la gente en las zonas rurales queda rezagada. En este sentido, a nosotros nos ha preocupado un tema y te lo quiero plantear uniéndolo con lo que tú mencionaste. Antes se hablaba mucho de la brecha digital en función de la cobertura. Y era decir, garanticemos que haya mucha cobertura y si hay cobertura, por ende el resto de cosas van a empezar a suceder. Lo que nosotros hemos identificado recientemente es que adicional a la brecha de cobertura puede también generarse una brecha de capacidad. ¿Qué significa esto? Que hayan personas que puedan acceder a Internet, bien, pero pueden navegar a unas velocidades mucho más altas, quizás sin tener límites de navegación, mientras que hay otras personas que aún teniendo cobertura y navegando en Internet, la velocidad y la capacidad de navegación, el total de datos que pueden cruzar es muy bajito. Entonces al final uno dice, ¿ambos están conectados? Sí, pero ¿quién puede hacer un uso de quizás más avanzado? El que tiene más capacidad de navegación. Esa sería una nueva brecha que nos preocupa, digamos, regionalmente. ¿Tú cómo ves eso, uniéndolo con el tema precisamente de esa especie de castigo rural? Yo creo que hay dos tipos de capacidades. Cuando empezaste a hablar de capacidades, pensé que ibas a hablar de otras cosas, pero lo que hemos visto, lo que se ha detectado, inclusive se hizo un estudio en la CITEL. Allí participaron 25 organizaciones entre países y organizaciones y fue un recopilatorio de lo que estaba pasando en la región. Y parte de lo que se encontró allí, que tú hablas de la capacidad, quedó bastante reflejado en lo que está ocurriendo. Y es que inclusive lo que habitualmente la gente está utilizando es la telefonía móvil y en muchos de los casos tienen la cobertura, están llegando a lugares relativamente apartados. En teoría están con una cuarta generación instalada, pero esa capacidad también se ve reflejada en que no está el backhaul, no está la transmisión que les permite que puedan enviar justamente las velocidades que están esperando. Al final, en muchos de los casos, o bien sea por las obligaciones que establecieron
los gobiernos o por otras condiciones que se han venido presentando, tienen en las estaciones base, en la radio base, tienen la cuarta generación instalada, pero no tienen la transmisión a el ancho de el canal suficientemente grande para que esté esa velocidad que estamos esperando. Pero cuando uno mira un poco más en detalle, cuando habla de capacidades, yo inclusive diría de capacidades de otro tema, y es más la de habilidades digitales, la inequidad en acceso al conocimiento o uso de información. E incluso podemos ver en las mismas ciudades capitales, esas capacidades, no solo velocidad, porque puede ser que tengan la velocidad, pero se están utilizando o bien para juegos, para ver películas, para temas de entretenimiento, pero no para el otro tipo de usos que quisieran o quisiéramos muchos de los que estamos justamente tratando o esforzándonos para buscar esa conectividad y esa transformación digital de la población. Y en ese sentido, esa capacidad también va en el decisión y de qué manera las personas, especialmente los jóvenes, tienen esa posibilidad para poder entender, discernir cuánto tiempo va a estar en entretenimiento, cuánto tiempo va a estar en otros temas un poco más formales o educativos o de otros usos. Y van en varios tipos de capacidades donde se ve reflejado esto. Aunque vemos que, como hablamos en el anterior vez que estábamos hablando de esas brechas, de esas llegar a todas partes, también se encuentra aquí que especialmente es más notable inequidad o que no tienen acceso o habilidades suficientes en aquellas poblaciones de bajos ingresos. Inclusive vemos un ejemplo que estábamos revisando la semana pasada en un proyecto que estamos trabajando, estamos desplegando, es que la misma comunidad en una zona alejada, rural, no voy a colocar nombres acá para no hablar de lo que está ocurriendo allí, pero sí es un caso ejemplo para tener en cuenta lo que está sucediendo. Entre toda la comunidad paga un acceso a Internet satelital, que es para toda la población de más de 180 personas, y ellos les está funcionando, están pudiendo de alguna manera tener algún tipo de comunicación al exterior, que no lograrían si no estuvieran cerca de la cabecera municipal, pero están logrando a pesar de que están un poco más alejados. Pero se dieron cuenta que las primeras semanas funcionó bastante bien y después se le deterioró completamente. Y fue porque muchos de ellos empezaron, sobre todo los jóvenes, están más en el tema de las redes sociales, el YouTube, las películas y demás. Y la misma localidad tuvo que reunir a todos y ponerse de acuerdo de qué manera iban a hacer el uso y cómo iban a restringir, porque al contrario no iban a tener acceso ni siquiera para una llamada. Entonces es algo que uno no piensa que esté pasando en esos momentos, pero estoy hablando de la semana pasada, uno cree que eso no pasa en las ciudades capitales, pero es lo que nos está ocurriendo en muchas localidades. Y ese tipo de conciencia lo ha generado como comunidad respecto al uso adecuado, y eso mismo pasa en los hogares y en los colegios. Y es de alguna manera esas capacidades, no solamente por velocidad, sino capacidades de conocimiento, que de alguna manera se ha tratado de hacer esfuerzos, lo digo inclusive por los colegios de mis hijos, acá en Estados Unidos, igual control respecto a qué accesan o qué no accesan desde los colegios, y hay una cantidad también de controles respecto a los computadores que les facilitan a ellos. Luego hay un tema de capacidad allí que debemos tener en cuenta, que no solamente el tema de la transmisión y otras, pero hay otras adicionales importantes que también hay retos por tratar de cubrir. Muy interesante. Y de hecho, y tienes toda la razón, aquí de cierta manera convergen como distintas caras del término capacidad. Obviamente las capacidades digitales, las de transmisión, y digamos, el efecto al final es el mismo en el sentido de lo que uno busca es poder satisfacer las necesidades mínimas para que se puedan desarrollar las distintas actividades en Internet, sea de educación, más allá, digamos, de las de entretenimiento, que son quizás las que más usa la gente, pero en temas de educación, el tráfico que generan contenidos multimedia de educación es alto, comparable casi con el consumo de plataformas digitales. Pero entonces, ¿cómo privilegiar eso sin meterse mucho con temas de neutralidad de redes, etc.? Pero mira, aquí quiero hacer doble clic en un tema que mencionaste y es las cosas que se han hecho para ampliar la cobertura en estas zonas rurales, remotas y desatendidas. Con tu amplia experiencia del más alto nivel, también debo decirlo, ¿tú qué crees que ha funcionado para ampliar la cobertura y conectar más gente
y qué definitivamente no ha funcionado y tú dirías, venga, dejemos de pensar en eso porque de pronto hay gobiernos o reguladores que lo siguen usando y quizás no es la opción más efectiva? Bueno, si analizamos lo que ha venido pasando en los últimos años, creo que los países, los administradores, se han venido dando cuenta del cambio de enfoque que se viene dando y cómo debe tomarse desde el punto de vista del acceso a la tecnología. Me refiero a que eh, tradicionalmente, digamos, en las subastas que me tocó en el pasado, hace 12, 13 años, cuando hacíamos las subastas, o la primera que tuve que ver hace como casi 20 años, las condiciones eran muy diferentes y habitualmente a lo que estaba orientado era a recibir recursos para la nación. Lo que nos hemos dado cuenta es que no funciona esto, inclusive ya hay procesos que se han declarado desiertos en la región por esos elevados precios. Estamos viendo cómo algunos de los operadores establecidos han decidido o el no renovar permisos o el indicar ya que van a devolver espectro porque el costo está muy elevado. Luego, lo primero que uno tiene que entender en ese cambio de paradigma que estamos teniendo es que el costo de espectro, y no solamente de un servicio, lo puedo hablar fácilmente de satélite, de móviles, está muy elevado y hay que cambiarlo. Ya hay algunos países de la región que han hecho ese proceso, están en el cambio, están haciendo esos ajustes para tratar de estar a tono con lo que está ocurriendo, pero creo que lo primero que debemos tener en cuenta, la primera situación que no ha funcionado y que hay que cambiar es ese tema de qué restricciones, qué cosas hacen que no sea posible llegar. Hay un proceso, ahora más adelante hablamos de esto, pero hay un acompañamiento técnico que viene haciendo la CITEL, resultado de 21 lineamientos que definen de alguna manera como justamente qué es lo que hay que hacer, qué se debería hacer en los países para que funcionen las cosas. Con base justamente en ese análisis completo de casi más de 2 años que hicimos de qué no estaba funcionando. Y dentro de esos elementos que en su momento encontramos que no estaban funcionando, hay otro importante y es el no uso del espectro. Porque además de que está muy elevado los precios, los costos en algunos de los países que todavía no lo han ajustado, en muchos otros casos no se hacen los procesos de asignación. Hay un esfuerzo muy grande que hacemos antes de llegar a la UIT y es ponernos de acuerdo los 34 países, hacer acuerdos interamericanos y llegar a la Conferencia Mundial de Radio para firmar, hacer una firma después de las negociaciones. Y vemos que después de tantos acuerdos y de un esfuerzo grande, tuvimos en Ottawa casi 400 personas la semana anterior en discusiones para tener alrededor de 250 acuerdos interamericanos. Pero todo ese esfuerzo, al final, cuando los países van a implementar, pueden pasar para que hagan las subastas de espectro o asignaciones del tipo que vayan a hacerla, puede tomar entre 4 y 12, 15 años en varios de los casos. Uno ve las cifras de cómo está la asignación de espectro en las Américas y respecto al espectro que ya se logró identificar que fuera, por ejemplo, para móviles, para contar un ejemplo que es más común, más cercano a las personas, vemos que en muchos de los casos está por debajo del 50%. Entonces estamos hablando que hay una posibilidad, hay herramientas que no están utilizando y esos escenarios inclusive son más críticos que en algunos de los países. Hay asignaciones del total que está disponible entre el 10 y el 20%. Entonces estamos inclusive con un 80% del uso no utilizado. Digamos que ese es uno de los elementos importantes, relevantes por los que, uno de los segundos por los que considero que no ha funcionado. Hay otro tercero que tiene que ver con la normatividad, en el sentido que muchas de las leyes o inclusive otras normas de menor jerarquía, resoluciones, decretos, depende del país, son estas leyes de hace 20, 25 años. Entonces son leyes que están hechas para, inclusive antes que se masificara la telefonía móvil, cuando teníamos la telefonía fija, y hay muchas condiciones que son completamente diferentes de lo que está pasando el día de hoy. Y ese es uno de los otros retos importantes y sé que es difícil las leyes, he participado en más de 10 proyectos de ley en la región y la mayoría de ellos uno siempre dice, uno sabe que entra al Congreso pero no sabe lo que va a salir y los mismos ministerios han decidido vamos a sacar esa ley porque todos los cambios que le hicieron en el recorrido hacen más daño que lo que van a ayudar.
pero el reto continúa porque al final no se hace la ley, no se actualiza, o inclusive los decretos que tratan de actualizar pues no están fundamentados en algo más reciente, lo que es otro de los elementos que no han funcionado en la región. Hay otras situaciones que son no tan complejas como una ley, pero sí son situaciones que, aunque todos tenemos ese objetivo común de lograr la conectividad, es que inclusive en los derechos para instalación de infraestructura en los municipios o en las localidades, en muchos casos es tan complejo que un permiso que uno esperaría que se demore, no sé, un mes, 3 meses, puede estar tomando un año, año y medio. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Eso estaba pasando hace 15 años, hace 20 años. Sí, sigue ocurriendo, sigue pasando. Y según la administración local, eh, donde esté pasando esto, pues pueden tomar periodos de tiempo que inclusive puede ser más largos si no hay un alcalde o un secretario de planeación que permita que den los permisos. Luego, hay muchas de esas situaciones y tú preguntabas respecto justamente a esos problemas que he visto que no han funcionado y podemos como contraparte ver lo que sí ha funcionado. Hay algunas opciones, por ejemplo, en este sentido, en el que se ha logrado lo que se conoce como un silencio administrativo positivo. Es decir, si el que está solicitando un permiso entrega la totalidad de los requisitos, cumple con todo, si la administración no ha dado ninguna respuesta en los siguientes, en algunos casos están mes y medio, otros están 2 meses, pero se coloca un tiempo límite después del cumplimiento de esto, si no responde nada, automáticamente tiene el permiso. Ahora bien, algunos han aprovechado y colocan, instalan sin cumplir esto, pues igual deben aplicar las sanciones correspondientes por no no cumplir con lo que se pide allí. Pero este tipo de experiencias han sido positivas, sí han funcionado, han permitido que se pueda llegar más rápidamente con la cobertura. La otra del espectro al final es buscar un mecanismo intermedio. Sabemos que los gobiernos, administraciones requieren recursos para su funcionamiento, de los ministerios, de los fondos del Servicio Universal, pero también es importante tener en cuenta que el costo debe ser lo suficientemente bajo para asegurar que se pueda llegar a los sitios más alejados. Y aquí es donde viene otro tema de qué ha funcionado. Es posible en muchos de los casos que se flexibilice la regulación, la normatividad, para que inclusive se pueda llegar a sitios que en el pasado se ha llegado con la actual tecnología, con los actuales permisos, sin hacer ningún otro cambio diferente a flexibilizar la regulación. Me refiero a que hay sitios que actualmente no son financieramente viables, como están las normas, pero si en algunos de estos casos, localidades más alejadas o localidades borde o la nomenclatura que quiera en cada país colocarse, se le flexibiliza para que se pueda tener condiciones diferentes. Y me refiero a cosas tan sencillas como he visto todavía este año obligaciones para operadores que instalen en los sitios más alejados, que hay 300 personas, que instalen centros de atención, servicio técnico con tiempos de respuesta de 24 horas o cosas por el estilo. Son cosas que es inviable y muchas veces el mismo operador, cuando uno le pregunta, dice, pues quíteme en eso y puedo llegar o ampliar cobertura, pero es imposible, no hay forma que nadie pueda en 24 horas a una localidad que inclusive para llegar hay que tomar una barca, una chalupa, de fácilmente 8 horas para poder llegar a la localidad. Entonces, ¿qué ha funcionado? Justamente aquellos que lo han entendido y gobiernos que han flexibilizado, especialmente para estas zonas retiradas, estas zonas alejadas, y permitir cambiando, ajustando, de regularizando algunas de las cosas que se tenían y que se permita llegar sin hacer mayores cambios. Esa es una de las que ha funcionado. La otra que he visto que ha funcionado bastante bien es el de darle incentivos para que puedan allí ingresar los que están participando. Me refiero, por ejemplo, hay operadores satelitales nuevos que están entrando, se han cambiado, se han reducido la cantidad de requisitos para ingresar, el costo de permisos, ahora con las nuevas constelaciones y los satélites, los LEO, los MEO, que hay muchos más, pues es muy diferente pedir un permiso para un satélite geo a tener que pedir para 30, 40 en un país. Luego, ha tocado repensarlo y cambiar, y en los países que lo han logrado hacer, eso ha ayudado a que puedan entrar más rápidamente, más fácilmente, acompañado justamente con reducción de costo de espectro satelital. Sin contar justamente, además del ejemplo de siempre o más común que tenemos en la mente del espectro para la telefonía móvil.
Llegamos a un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema de espectro. Y no sé si fue pensado, pero al final uno siempre termina hablando de espectro cuando habla de conectividad rural. Y estoy muy de acuerdo contigo en el tema de ampliar la discusión e incluir otros servicios de radiocomunicaciones cuando se habla de espectro y no siempre limitar al espectro usado para las IMT, que casi siempre lo que yo personalmente veo es que se habla de espectro y casi que se asume que todo el espectro es para IMT y que toda la regulación, obligaciones, contraprestaciones son para eso, y hay otros servicios que también pueden ayudar bastante al tema de la conectividad. Y haciendo énfasis en el tema de espectro, y uniendo un poco varias de las ideas que nos acabas de compartir, sin meterme mucho en el tema de valoración, que de hecho vamos a tratar de tener un panel de expertos que nos hablen sobre la valoración de espectro en otro episodio de esta serie. Te quería plantear un tema, y es, evidentemente estamos atravesando un cambio casi que de paradigma a nivel industria, gobiernos, autoridades en cuanto al valor del espectro. Y ahí hay muchas aristas: el valor económico que tendría que pagarse, el potencial económico, el valor social del espectro, que sigue siendo supremamente muy alto. Pero nosotros hemos visto que de fondo y de una manera casi que transversal, cuando las administraciones no tienen mucha claridad sobre los mecanismos a partir de los cuales ellos pueden maximizar ese retorno socioeconómico, ese bienestar social debido al uso del espectro, es que les cuesta encontrar alternativas para, como tú dijiste, encontrar incentivos, encontrar mecanismos de valoración un poco más modernos, o establecer obligaciones que tengan un sentido económico y un sentido técnico un poco más racional. Encontramos en esta discusión que muchas veces el Estado, las administraciones dicen: venga, pero es que qué tal que yo le baje mucho el costo y eso, que sea buen negocio, y yo termine afectando al Estado en X o Y manera en sus ingresos. Y se desconectan un poco de la presión financiera inherente en la operación privada. Y el privado también dice: venga, pues que usted me está pidiendo hacer unas inversiones muy grandes y el costo del espectro me añade sobre la presión. Entonces son dos mundos que a priori deberían poder encontrar un punto intermedio, como bien lo mencionaste, y llegar a un acuerdo. Ahí te quiero hacer una pregunta. Aparecen las obligaciones de hacer y aparecen las obligaciones de ampliación de cobertura o los proyectos de conectividad, y esa recientemente, y digo recientemente no porque no se haya usado antes, sino que está como un poco más de moda últimamente, es una alternativa en la que varias administraciones dicen: venga, ya no le va a cobrar todo el dinero de lo que cueste la X banda del espectro, independiente del servicio, le va a cobrar un porcentaje, y el otro porcentaje páguemelo con ampliación de cobertura, prestación del servicio, etc, etc, etc. Ese pareciera ser un punto intermedio que puede aliviar varios de estas tensiones. ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a este tipo de obligaciones? ¿Les ves sostenibilidad? O de pronto, no sé si te animas a decir, ¿hay algún riesgo asociado con de pronto excederse con el tema del uso de obligaciones de hacer? Bueno, la experiencia la tengo porque la utilicé en 3 de las subastas de espectro que estuve involucrado directamente, pero sí puedo hablar justamente de lo que creo que funciona y no funciona con base en algo de esa experiencia. Yo creo que debe ser un punto intermedio, en el sentido de que efectivamente hay unos recursos que requieren las administraciones de los países para su funcionamiento. Hay o bien localidades o algunos tipos de usos o cosas que no van a hacer los operadores que están recibiendo el espectro. Luego hay que de alguna manera solventarlas con los fondos de servicio universal, pero yo estoy convencido que las obligaciones de hacer o el pago en especie de servicios o de capacitaciones, entrenamiento, desarrollo de capacidades es el mecanismo de hacerlo. Veámoslo de una manera sencilla. Si un gobierno hace un proceso de subasta en el que recibe la cantidad, supongamos que es el valor ideal para otras partes, ese dinero que se recibe, una vez que lo recibe el gobierno, el ministerio TIC, debe de alguna manera entrar a las arcas del Estado, debe ser contabilizado dentro del dinero de los países. Es decir, que los ministerios de Hacienda, los fiscalizadores, tendrán que tener en cuenta esos recursos, hacer el rebalanceo, redistribución, y muy seguramente al año siguiente asignarán o devolverán, si devuelven, porque habitualmente no devuelven, se lo llevan para cubrir de pronto otras necesidades fiscales que tengan.
pero supongamos que regresaría idealmente la totalidad de los recursos para que se hagan esos procesos de cobertura, de entrenamiento, desarrollo de capacidades en las localidades. Tienen que proceder a hacer procesos de licitaciones, procesos de selección objetiva que va a tomar otros 6 meses, otros 9 meses. Después de la asignación empezarían a hacer el trabajo. Estamos hablando que entre el momento en que ocurre en la subasta podrían empezar las obligaciones de hacer esas obligaciones de cobertura del tipo que sean. Y el momento en que se hiciera con el otro mecanismo, estamos hablando fácilmente entre 2 y 3 años reales, medidos en la práctica de lo que ya se ha visto que ocurre. Luego, no tengo ninguna duda, las obligaciones de hacer es el mecanismo para poderlo hacer y lograr más rápidamente, porque sabemos que un año en tecnología, un año en la vida real, perdón, es alrededor de 3, 4 años en tecnología. Luego, si 2 o 3 años tenemos de atraso, estamos hablando de 9, 10 años de atraso en el país en los temas de tecnología, con todos los demás impactos que esto conlleva. Ahora bien, cuando hay obligaciones de hacer es donde están los riesgos de cómo se hace. He visto en procesos de algunos de los países que se hace la valoración del flujo de caja descontado o se hace un ejercicio muy juicioso para la valoración. Y después de que tienen la valoración, además del valor del espectro, adicionan las obligaciones. Y eso hace que no sea viable, porque pues estamos hablando que además del costo que tiene, incluyendo todas las variables, se está colocando un sobrecosto adicional. Y lo que desdibuja, cambia esas condiciones. ¿Qué es lo que se hace del total que deberían pagar? Un porcentaje sería del pago que tienen que realizar y el otro restante debería ser para las obligaciones de o cobertura o desarrollo de capacidades de la población. Es la manera como se debería hacer. Y el otro importante elemento allí es la manera como se debe verificar el cumplimiento. Hay varios países en la región donde la verificación del cumplimiento de esas obligaciones hace que sea tan complejo, inclusive hasta más costoso hacer las verificaciones que el mismo proceso de hacer la instalación, porque hay que contratar firmas de interventoría, registros de la factura del agua que compraron para la persona que está haciendo la obra civil. Hay una cantidad de cosas tan absurdas que hacen que sea inviable que se pueda hacer ese control. Hay mecanismos que han funcionado en la región y es tan sencillo como establecer 3, 5 tipologías de estaciones, no importa, satelital, móvil, del tipo de uso que sea que se requiera catalogar acá, y es el costo que tiene predeterminado. Hay que hacer un solo estudio, determinar esto, se actualiza, pero con base en eso fácilmente se puede decir, se te va a aceptar, tercero, que se le dé el espectro, esa cantidad, y es sobre esa base que se va a hacer todo el proceso. Pero eso facilita, permitiría que se pueda hacer y funcione realmente. Luego funcionan, son importantes, estoy convencido de eso, pero con esas importantes aclaraciones que se hacen allí. Y tienes razón que habitualmente a la cabeza siempre viene el tema del espectro, pero en estas zonas rurales, zonas alejadas, hay que contemplar también otras situaciones. Y aunque también me gusta el espectro, y siempre terminando uno, o muchas veces termina hablando de esto, ha cambiado un poco la percepción cuando uno empieza a mirar un poco la realidad de lo que ocurre en esas localidades, poblaciones, y es el hecho que, aunque los operadores móviles bien lo han hecho saber, lo han dado a conocer en multiplicidad de paneles, foros, hay lugares donde es financieramente inviable que puedan llegar. Hay otros mecanismos, hay otras maneras de poderlo hacer. Se ha estado analizando ya en varios de los países en las Américas el tener porciones de espectro IMT que sea para comunidades rurales, para comunidades organizadas. Esto es, hay porciones de espectro, hablemos sencillo, como por bandas, aunque no sé qué tan técnico va a ser la audiencia, pero para que hablemos de una manera sencilla, las bandas que al principio de hace 20, 25 años se definieron en las Américas, muchas de ellas fueron la banda de 850 megas, luego salió la banda de 1900, y en la mitad había una banda que se utilizó más en Europa, que fue la banda de 900. Está tan cerca y hace que unas porciones de espectro entre 850 y 900 no se puedan utilizar, que la cantidad de espectro factible de utilizar en 900 sea tan baja que implique la posibilidad de utilizarla para otras cosas. Y se han ido utilizando para sistemas de alumbrado inteligente, sistemas de ciudades inteligentes, otros sistemas de diferentes tipos, pero hay unas porciones allí que aún podrían ser utilizadas para IMT. Y esas porciones, aunque son pequeñas, podrían ser un mecanismo para poder ser utilizado justamente en esas comunidades organizadas. O también otros mecanismos que se ven que han venido funcionando es el de compartición de espectro,
pero es espectro no entre operadores, es compartición del operador establecido, el operador que está funcionando en cualquiera de las bandas que tenga y que le permita acceso a una comunidad para que esa comunidad sea la que por sí misma tenga el servicio, se organice y tenga su servicio en esos lugares. Luego, este es alguno de los ejemplos de, no es obligación de hacer, es una obligación de darle el espectro compartido en esa localidad donde tú sabes que jamás vas a llegar porque son 100 personas, 150 personas, y ellos se organizan y ellos hacen el uso de pronto con estaciones base de otras condiciones y con una cantidad de especificaciones justamente para evitar que sea competencia del operador, pero de esa manera se permite que puedan entrar más fácilmente para que puedan operar con otras bandas de espectro y que no tengamos que entrar a complejidades adicionales de llegar con unas soluciones cuyo costo de implementación hace que definitivamente jamás se vaya a poder llegar a esas localidades apartadas. Aquí se nota tu experiencia, mencionaste muchos temas súper interesantes, voy a tocar simplemente un par para que, si quieres, desemboquemos en el tema de las hojas de ruta que estamos trabajando en la región. Creo que todo esto realmente nos está ayudando a construir una narrativa muy interesante y creo que ya hay unos mensajes muy potentes de lo que hemos hablado. Uno, en el tema de la vigilancia de las obligaciones, yo, si te cogí bien la idea, creo que aquí es importante para nuestra audiencia y para todas las personas que van a sacar provecho de esta información es una práctica que nosotros hemos visto y que facilita mucho esto es no solo en el diseño y la cuantificación de las obligaciones, que estoy totalmente de acuerdo contigo, eso tiene que ser muy riguroso y muy claro para que todos sepan cuánto vale lo que me van a reconocer y cuánto debo esperar yo que usted cumpla, digamos, con el proyecto. Yo creo que eso es transparencia para todos los actores involucrados, pero en la vigilancia nosotros lo que hemos visto y también en mercados emergentes es que quizás es más eficiente vigilar la prestación del servicio y no amarrarnos tanto a la obra, al tornillo, como tú dijiste, a la tuerca, cuántas tuercas instaló y cuánto vale, y eso me sirve o no, porque en últimas lo que uno debería de cierta manera promover es, en la medida en que usted conecte a la gente, tenga la cobertura y cumpla con unos criterios mínimos y casi que focalizados al entorno rural en prestación de servicio, tranquilo. Ya igual yo ya le dije cuánto le iba a reconocer por ese esfuerzo, porque en términos objetivos uno lo puede hacer, eso le daría mucha más eficiencia. Y pero ese tema de costos, que tú también lo mencionaste en cuanto que hay administraciones que todavía tienen costos de hace 15, 20 años, nosotros también pensamos que la discusión de conectividad no es una discusión de los ministerios TIC, eso es una discusión del Pleno, del Ejecutivo, del Legislativo, porque en últimas toda esta serie de costos, desde el costo por un terminal, por una SIM card, por una reconexión, por el permiso de instalación, por la obra civil, por todo, pues esa sumatoria al final es más presión financiera y lo uno con lo otro que dijiste. Hay zonas donde el espectro regalado es caro, porque así tú le digas, venga, no se preocupe, le regalo 80 megas de espectro en la banda de 3500, vas a zonas donde 3000 personas no dan negocio. Entonces, equilibrar todo esto requiere aliviar muchas de esas presiones para que en últimas logremos lo que tú mencionaste. Y eso te lo pongo para charlar de un tema y es esta nueva tendencia de la comunicación directamente del satélite al dispositivo del usuario, el direct to handset, que está muy reciente, pero precisamente a priori vemos que soluciona varios de esos problemas. Uno de esos problemas es, venga, ¿cómo me evito tantos pasos intermedios? ¿Cómo le doy agilidad? De esa tecnología, ¿tú qué ves? ¿Crees que eso pueda contribuir? ¿Crees que pueda unir dos sectores que antes no se hablaban tanto como el satelital y el móvil? ¿Crees que en Latinoamérica esto podría ser quizás un game changer en cuanto a la conectividad remota? Yo creo que es como todas las tecnologías cuando están recién apareciendo esperemos cómo va a desarrollar y los costos que van a tener. En un foro que tuvimos en El Salvador, justamente con la UIT, se presentó una de estas soluciones, una de varias que hay en la región, y todos tenemos expectativa. Sería la solución a muchos problemas que están presentando. Solución a no tener que instalar infraestructura en los sitios más alejados. Obviamente tiene unos costos un poco más elevados, pero tener esas plataformas de gran altitud que de una vez permite que tenga el usuario conectado en su propia banda de teléfono el servicio, pues va a ser la solución definitivamente. Lo que dependerá de esto es más de la masificación, es de cómo van a bajar
los costos para lograr que esto funcione. Entonces, digamos que como solución desde el punto de vista tecnológico, creo que no hay discusión alguna. Creo que es uno de los mecanismos importantes que podremos ver muy seguramente en el futuro. Y yo creo que al final va a ocurrir una convergencia, al igual que en el pasado vimos que hubo convergencia de lo que era fijo y lo móvil en uno solo. Aquí va a ocurrir lo mismo. Aquí va a ser una convergencia del fijo, pero del celular y el satelital. De una u otra manera, en algún punto van a entrar a converger. Sus diferencias en algunos puntos utilizará uno o el otro, pero al final en varias de las soluciones, especialmente en aquellas donde no son ciudades principales, se va a tener ese tipo de convergencia. Es al igual que vemos en el caso de telefonía móvil, dentro de hogares o soluciones empresariales, está convergiendo el uso de la espectro, el uso de la red móvil con el Wi-Fi 6 o con cualquier otra tecnología. Es convergencia de diferentes tecnologías para al final lograr las velocidades y cubrir con las necesidades del que está haciendo el uso de esto. Luego, yo estoy de acuerdo que es una de las salidas, pero yo quiero esperar a ver. Creo que todo tema de expectativa depende del precio, depende al final qué tan asequible va a ser, porque pues hay unas condiciones, sabemos que en la región de Latinoamérica y el Caribe, el ARPU, el valor promedio por usuario que están pagando, no es suficiente para pagar la demanda. Y por ahora, este tipo de tecnologías todavía tiene un costo que no es fácilmente masificable. Luego, yo creo que en la medida que se logre eso, es que tendremos ese tipo de soluciones a la mano. Excelente. Oscar, te hago la última pregunta para cerrar esta charla que me pareció súper interesante, y es, uniendo todo lo que hemos charlado, obviamente con toda la libertad del mundo, ¿por qué las administraciones, la industria, las comunidades de conectividad, la ciudadanía en general, debería prestarle atención a la resolución 2966 y a las 21 iniciativas para ampliar la cobertura de TIC y telecomunicaciones en zonas rurales, remotas y desatendidas? ¿Por qué es tan importante eso a la luz de todo lo que hemos charlado el día de hoy? Mira, yo creo que cuando hablamos con los amigos de reguladores del ministerio y la industria, siempre hemos hablado, hay que cambiar cosas, hay que hacer algo diferente en lo que está pasando. Y vemos estudios y más estudios y más estudios o recomendaciones que al final no se aplican. Y lo que buscamos hacer en esta resolución fue, pongámonos de acuerdo. La CITEL son al final 34 administraciones, estados, miembros y 105 miembros asociados. Nos reunimos todos, sentamos, discutimos el tema y definamos lo más importante en lo que nos deberíamos concentrar. Antes era un listado de más de 45 soluciones a tener en cuenta. Al final se llegaron a 21 que eran como las más importantes, inclusive creo que podrían aún agruparse algunas más de ellas, pero creo que las 21 son aquellas más importantes. E inclusive se llevaron a la Asamblea General de la OEA y los cancilleres o los ministros de Relaciones Exteriores las adoptaron y dijeron, esa es la solución, vamos a sacar con una resolución de la OEA. ¿Qué es lo que está haciendo y por qué es importante? Porque lo que tú preguntas, ¿por qué hay que poner atención a esto? Porque aquí estamos ya desde un punto de vista más pragmático, la implementación, cómo es que se debe hacer. Y lo segundo, porque hay unas implementaciones, acompañamientos que se está haciendo por parte de la CITEL para que se puedan ya hacer en cada sitio, en cada país. Es muy diferente de lo que venía ocurriendo en el pasado en muchas de las situaciones de las multilaterales, es que hay recomendaciones, hay unas guías, pero aquí esa guía va acompañada con el hecho de voy contigo en la mano, vamos a mirar qué está pasando, hablemos con la industria, hablemos con todos los que están sufriendo lo que está ocurriendo en tu país para buscar cómo solucionarlo, cómo flexibilizar o cómo cambiar algunas cosas para que esto funcione. Y por eso es importante esta resolución. Ya se empezó el proceso y estamos prácticamente acabando con Ecuador, en el sentido que se hizo primero una hoja de ruta en la que se hace la definición de esos responsables, compromisos a corto, mediano y largo plazo y luego la implementación. Y en segunda fase es tanto la implementación como el observatorio del cumplimiento de esto. Hay un cumplimiento cercano al 90%, están terminando ya detalles para que podamos publicar los resultados. Estamos ahora también iniciando con República Dominicana. Ellos están en la hoja de ruta, están revisando en este momento de esa hoja de ruta que va a quedar para corto, mediano o largo plazo, para ya posiblemente hacer el tema de la implementación. Y al igual que con ellos, también se está trabajando con Paraguay y Panamá.
no quiero decir otro país que estamos a pocos días de firmar, pero va a haber otro pronto que vamos a hacer ese proceso de acompañamiento para implementación. Por eso es que es importante, porque son guías prácticas y van acompañadas con la implementación. Yo sé de otros países que lo están haciendo, están implementando esto sin el acompañamiento, que están un poco más desarrollados, no están tan atrasados en los temas tecnológicos, pero por eso es importante y creo que era para resaltar la pregunta que estás haciendo. Excelente, Oscar. De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Se pasó volando, de hecho. Sí. Te agradezco por la generosidad en compartir tu conocimiento, que muchos apreciamos. Yo a Oscar lo conozco hace un tiempo y siempre he valorado mucho el rigor técnico de sus apreciaciones. Espero que nuestra audiencia disfrute de esto, que saquen beneficio. Obviamente pueden contactar a Oscar Aracitel para más temas asociados con esto, a nosotros también. Recordarles que se suscriban a nuestros canales de YouTube, de Spotify. Estas series van a estar conectadas en prácticamente todas las plataformas para que realmente, como le dije al comienzo, podamos contribuir mucho a estas discusiones sobre conectividad, desarrollo digital en la región. Muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos en otro episodio.